Buenas tardes, soy Beatriz Gómez Navas de Gómez Navas Abogados. Hoy es lunes 5 de junio, en 2 minutos van a ser las 4 de la tarde en Madrid y vamos a dar comienzo a esta asesoría en directo. Bienvenidos todos nuestros seguidores, bienvenidos todos los interesados en recibir asesoría y orientación de parte de Gómez Navas Abogados. Hoy vamos a hablar concretamente del tema del matrimonio en España, el que se contrae entre un extranjero y un ciudadano español. En principio doy las gracias y la bienvenida a Daniel Lavanda, Dora Gutiérrez, Diagil, Aquila Astor. Gracias por estar aquí, bienvenidos. Vamos a esperar un minutito para empezar y entrar de lleno en el tema del día. Recordemos que aparte del tema que vamos a hablar hoy, que es el del matrimonio, vamos a tratar los requisitos, las leyendas, los mitos, las verdades acerca de este procedimiento. Luego vamos a hablar de los documentos a entregar, la forma en que se realiza el procedimiento, el tiempo que más o menos lleva en las grandes ciudades el contraer matrimonio y pues al final los beneficios en materia de extranjería y de nacionalidad para las personas que están casadas por matrimonio civil o religioso en España y que siendo extranjeras contraen matrimonio con un ciudadano o una ciudadana española. Así que vamos a esperar a que sean las 4 en punto para dar comienzo. Aprovecho estos minutitos para decirles que cualquier otra orientación que necesiten, bienvenidas todas las preguntas, todo lo que quieran preguntar lo pueden ir poniendo aquí en el chat de este directo y se les irá contestando en la medida de lo posible, o al final dejaremos 5 minutos para hablar de cada tema concreto. Podemos hablar de cualquier tema, de los que llevamos aquí como siempre desde hace 20 años en Gómez Navas Abogados. Ojalá que sea sobre el tema del día, pero no hay límite, no hay limitación alguna. Pueden hacer sus preguntas aquí en vivo y en directo y de manera gratuita en el chat y se les irá contestando en la medida de nuestras posibilidades. Así que bueno, bienvenidos nuevamente. Gracias Luisa, Diagil, Dora otra vez por estar aquí. Vamos a hablar del tema de matrimonio. Este directo lo íbamos a hacer en Facebook el jueves pasado, pero tuvimos un fallo técnico y vamos a retomar de ceros la temática. ¿Por qué? Porque mucha gente que tiene pareja aquí en España decide venir a contraer matrimonio aquí para luego pues realizar todo el procedimiento de su residencia. Entonces, para que sepan un poco, hay muchos bulos, hay mucha desinformación acerca de los requisitos. El primer bulo y la primera leyenda y mito con la que nos encontramos es que existe la creencia generalizada de que una persona cuando viene del extranjero no puede contraer matrimonio en España hasta que cumpla 2 años de estar aquí. Eso es mentira. Lo cierto es que uno de los requisitos, y ya lo veremos más específicamente más adelante, es demostrar dónde cada uno de los contrayentes de matrimonio ha estado viviendo y residiendo en los últimos 2 años. No quiere decir esto en ningún sentido que la persona tenga que estar y haber estado durante 2 años empadronada en España. Y esto es muy importante que lo sepan las personas que están pensando en esto, porque una vez escuchan esta mala información, pues se desaniman y pues entienden que la vida se les complica con este requisito que no existe. Lo mismo que si no se tienen papeles o un permiso de residencia previo, no se puede casar. Esto es también un mito, es mentira, es una falsa información que se está promoviendo pues eso generalizadamente y que no existe. Por lo tanto, vamos a hablar de cuáles son los verdaderos requisitos que se piden en cualquier registro civil de España para hacer el expediente de matrimonio. Lo primero, explicar que en España el matrimonio requiere de la apertura de un expediente donde va a intervenir obviamente el juez encargado del registro civil y además va a intervenir un fiscal cuya misión, como es lógico, es intentar detectar casos de posible fraude, casos en los que el matrimonio tenga una intención o tenga una falta de consentimiento matrimonial. Es decir, que el matrimonio sea por papeles, por una pensión, por dinero, por negocio, por lo que sea, y no sea para
darle el inicio a la constitución de una familia. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Es un procedimiento que se hace en un registro civil. El jefe máximo del registro civil es el juez encargado, es un juez de primera instancia del municipio o un juez de paz del municipio donde se encuentre ese registro civil. ¿Y a qué registro civil debemos ir para contraer matrimonio y pedir una cita? Esa apertura de expediente matrimonial se debe realizar en el registro civil donde alguno de los dos contrayentes esté empadronado. Aquí venimos a resaltar una de las grandes diferencias entre el matrimonio y la pareja de hecho. Para casarse no es necesario estar empadronados juntos en el mismo domicilio con antelación a la celebración del matrimonio. Para la pareja de hecho, y ya lo hemos visto y hablado en este mismo espacio, ya hemos dicho que sí se requiere el haber convivido durante un año en el mismo empadronamiento, en la misma vivienda, para luego iniciar el expediente. Entonces, ya vemos una de las grandes diferencias y de las grandes ventajas que tiene el matrimonio es que no requiere de una convivencia previa. Lo que sí requiere, en efecto, es la apertura de este expediente matrimonial y luego, pues, que tanto el fiscal opine a través de un auto y el juez apruebe que se contraiga matrimonio entre esa pareja de posibles contrayentes. Para que se logre el convencimiento del juez y del fiscal de que la intención de esta pareja es auténticamente matrimonial, que son realmente que no lo hace con fines exclusivamente de papeles o con fines delictivos o de fraude o fraudulentos, pues es necesario, aparte de entregar la documentación completa, hacer una audiencia reservada. Una audiencia reservada es una entrevista que le hacen por separado a los dos contrayentes. Justamente esa es como la labor del fiscal concretamente, en la que al cabo de una serie de preguntas y de pesquisas que realiza ese fiscal, pues va a poder determinar su aprobación o no de este matrimonio. Bienvenidos. Leo Boley, Steffi ZB, Héctor Catalá, bienvenidos también a este programa, bienvenidos a este directo. Vamos a continuar con el tema y les repito, esto va a quedar grabado para que cualquier persona en cualquier momento pueda revisar esta asesoría en directo y que pueda tener a mano toda la información que estamos brindando aquí en Gómez Navas Abogados. ¿Cuáles son los requisitos para contraer matrimonio? En España, como en casi todos los países del mundo occidental, está prohibida la bigamia. No es que sea un delito de abandono, pero no se permite el tener relaciones formales por vía matrimonial o por vía de pareja de hecho, formalizadas y certificadas con más de una pareja. Entonces, da igual el origen de los contrayentes, da igual que tengan o no tengan papeles, da igual de dónde provengan en los últimos tiempos o si llevan muchísimos años viviendo en España. Lo importante es que no tengan un compromiso legal previo, es decir, que estén los que han sido casados, que ya estén divorciados previamente o viudos, o que sean solteros. Entonces, el primer requisito, pues demostrar nuestra identidad. ¿Cómo se demuestra la identidad? El español con la aportación de su DNI, el extranjero con la aportación de su pasaporte o su NIE, o los dos en caso de que la persona tenga un permiso de residencia en vigor. Aparte, hay que entregar las partidas de nacimiento. La partida española de nacimiento, el literal de nacimiento del español, y del extranjero su partida de nacimiento de su país de origen debidamente legalizada o apostillada y si viene en otro idioma pues traducida por un traductor oficial al castellano o a cualquiera de las lenguas cooficiales si por ejemplo el matrimonio se va a realizar en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia, en Valencia. Allí donde haya lenguas cooficiales esa traducción es perfectamente válida tanto al castellano como a cualquiera de las lenguas cooficiales allí en esta comunidad donde existan lenguas cooficiales. Aparte de la partida de nacimiento, hay que demostrar, como veníamos diciendo, cuál es mi estado civil, el de los dos contrayentes. ¿Están disponibles? ¿Están realmente en capacidad de casarse? ¿Y cómo se sabe eso? Pues el español que haya contraído matrimonio previamente tendrá que entregar la partida del matrimonio anterior ya con la nota de divorcio
o en caso de fallecimiento de su anterior cónyuge, pues con el certificado de defunción del cónyuge anterior. Y la persona extranjera tendrá, si fue casada con antelación a este matrimonio, pues lo mismo, entregar la sentencia de divorcio apostillada, si bien en otro idioma, traducida con traductor oficial, y la anotación en esa partida de matrimonio anterior apostillada, también con la anotación y la nota de divorcio. Eso es muy importante. En caso de viudez, entregar también la partida de defunción de este cónyuge anterior, que también, como cualquier otro documento que venga de nuestros países de origen, deberá venir apostillado y traducido en caso de que no venga en idioma castellano o en lengua cooficial en España. A las personas solteras, en cambio, en lugar de esto, se les pide un certificado de soltería. Estos certificados de soltería los suelen entregar los propios consulados de los países del extranjero aquí en España, sea en Madrid o en Barcelona o allí donde haya, por ejemplo, un consulado de Colombia, un consulado de Argentina, de Perú. Los propios consulados entregan el certificado de soltería y de capacidad matrimonial y de una vez lo piden legalizado o apostillado para entregarlo aquí en el registro civil. Por su parte, el contrayente de nacionalidad española tendrá que entregar un certificado de soltería que aquí en España se llama una fe de vida y estado, una certificación del propio registro civil que certifica que la persona está viva y cuál es el estado civil, pero es una declaración jurada sin más. Así que, aparte de la prueba de la partida de nacimiento, la prueba de los matrimonios anteriores, los divorcios o defunciones y, en caso de solteros, el certificado de soltería. Lo que veníamos hablando, ¿dónde se debe presentar? Pues tenemos que acudir al empadronamiento, al certificado de empadronamiento de los contrayentes para decidir en qué registro civil vamos a iniciar nuestro proceso de expediente matrimonial. Y además, para demostrarle al juez encargado del registro civil en dónde hemos vivido en los 2 últimos años. Si hemos vivido aquí en España, claramente la prueba es el certificado de empadronamiento histórico de los últimos 2 años, donde se relatan los cambios de domicilio que hemos venido realizando en los últimos tiempos, pero nada más, simplemente se pide este histórico en el ayuntamiento y se lleva. ¿Qué pasa si la persona viene o lleva menos de 2 años en España? Tiene que traer de su país de origen lo que se llama, por ejemplo, en Latinoamérica, en muchos países, un certificado de vecindad, donde su ayuntamiento, su alcaldía, certifique que esta persona vivió, por ejemplo, en Tumaco y en la dirección calle Cuarta con carrera Novena, en el apartamento 103, por ejemplo, desde el año 2020, que tenían alquiler esa casa, hasta que se vino a España en el 2022. En la gran mayoría de países, concretamente de Latinoamérica, no tenemos la figura del empadronamiento. Entonces, este domicilio anterior o esta prueba de dónde hemos estado en los últimos 2 años se hace mediante un certificado de vecindad apostillado y traducido en caso de que venga en otro idioma, o bien con declaraciones extrajuicios de testigos, que pueden ser familiares o amigos, que digan claramente dónde vivíamos hasta venirnos a España, en qué dirección concreta y durante cuánto tiempo. También el propio consulado nos recibe una declaración jurada como propios contrayentes donde podamos especificar esta información. Solamente es con carácter informativo el hecho de demostrar dónde vivimos los últimos 2 años. Repito, esto no es verdad de que la persona que lleve aquí menos de 2 años no pueda contraer matrimonio. Simplemente hay que certificar e informar dónde hemos pasado nuestros últimos 2 años. Y por último, hay que certificar si la ley de nuestro país nos exige, como por ejemplo colombianos, peruanos, ecuatorianos, según nuestro Código Civil, tenemos que hacer la publicación de edictos para matrimonio o no. Entonces, es tan sencillo como ir al consulado de nuestros países a pedir que nos certifiquen lo que pone el Código Civil al respecto. Por ejemplo, en Colombia suelen ponerse edictos durante 6 días hábiles o 15 días. Entonces, el consulado mismo realiza la gestión y la certificación de los edictos matrimoniales, informa el contenido de esta norma y también legaliza y apostilla ese certificado para que aquí en el registro civil, cuando nos digan que sí nos podemos casar,
hagan lo propio, es decir, hagan esa publicación de edictos que nos correspondería hacer como ciudadanos colombianos. Así que estos son a grandes rasgos los requisitos, los documentos que necesitamos llevar para contraer matrimonio. Nos escribe Navi63, que está con su señora pero no están casados, ¿qué debe llevar? Pues acabo de decir a grandes rasgos todos los requisitos de los que deben llevar. Si tienen hijos en común, es muy importante llevar las partidas de nacimiento de los hijos en común. Primero, porque al contraer matrimonio, estos hijos que eran extramatrimoniales automáticamente se vuelven hijos matrimoniales. Y segundo, porque si el fiscal o el juez tuviesen alguna duda de la veracidad y de la autenticidad de la relación, el hecho de tener hijos en común, digamos que despeja cualquier tipo de duda. Así que es también muy importante llevar la prueba de la existencia de hijos en común entre los contrayentes. Nos dice Daniel Lavanda: buenos días, si dos extranjeros se casaron en Madrid, pero uno de ellos ya no vive en España, ¿cuál sería la causal para plantear el divorcio? ¿Y no existen hijos menores de edad? No sé si me lo preguntas o lo afirmas. Ya no se necesita invocar ninguna causal, Daniel, para poderse divorciar. Nadie te va a obligar a ti ni a ningún otro adulto a permanecer casado con una persona a la que ya no quiere o de la que ya no quiere seguir casado. Entonces, el simple hecho de manifestar tu voluntad ante el juez mediante una demanda de divorcio, invocando que ya no tienes ninguna intención de permanecer casado, pues tarde o temprano, con el desarrollo del proceso de divorcio, ese matrimonio va a ser directamente extinguido por sentencia de divorcio sin necesidad de causales. Ya eso era para cuando el divorcio era una figura completamente excepcional y cuando tocaba justificar la decisión de terminar con el matrimonio. Pero ahora mismo casi que en ningún país se exige el tener una causal que justifique la decisión que podemos tomar libremente de casarnos y luego de divorciarnos, ¿por qué no? De separarnos sin ningún tipo de limitaciones, ¿vale? Dice Navi63 que está en Venezuela. Bueno, en Venezuela pues tocaría ver si las personas se quieren casar allí por la ley venezolana, pues cuáles son los requisitos. Hoy estamos hablando de los requisitos en España, en todos los registros civiles en el territorio español. Y ya una vez planteados los requisitos para casarse en España por lo civil, pues vamos a ver cómo se desarrolla el procedimiento. Hemos empezado por decir que esto se hace todo el trámite en el registro civil y que en el registro civil trabajan como gran jefe el juez encargado del registro civil y un fiscal y muchos funcionarios. Hace por ahí 2 años también se habilitó a los notarios para agilizar estos matrimonios, para agilizar en general los matrimonios civiles, la posibilidad de hacer tanto el expediente matrimonial como luego la celebración del matrimonio. Entonces también excepcionalmente podemos hablar de que también este trámite se puede hacer ante una notaría. No es tan sencillo en el caso de que el matrimonio sea un matrimonio mixto entre un extranjero sin papeles, sin residencia legal, y un español cuando se hace por notaría. Entonces, en este caso, para facilitar las cosas y para hacer lo más sencillo posible la tramitación, sí que es verdad que aconsejamos ir donde la persona que manda y que admite y aprueba los matrimonios, que es directamente el registro civil, ¿vale? Al final es el juez encargado del registro civil quien va a tomar la decisión y esta decisión puede que sea más habitual de lo común en casos de registros civiles que en casos de notarías. Poco a poco, suponemos que los notarios irán un poco empapándose más de cuáles son como las arandelitas y las especificidades de los matrimonios mixtos, pero por ahora, siendo un poco novedosa esta información, no todos los notarios saben ni bien cómo son los papeles de otros países, ni cómo se deben pedir, y muchas veces hacen matrimonios que al final resultan ser nulos porque por desinformación o por ignorancia el notario no ha tenido unas previsiones y unas prevenciones que a un juez jamás se le escapan. Entonces, es verdad que por tiempos y por plazos, seguramente el matrimonio notarial puede ser un poquito más rápido, pero es más, digamos, más sencillo hacer todo el trámite ante el propio registro civil, a la par que es gratuito. Entonces, este es un llamado para que las personas que no tengan mucha prisa
prefieran hacer las cosas bien ante el funcionario competente ideal, que es el juez del registro civil, ¿vale? Pero también recordarles que existe la posibilidad de hacer todo este trámite ante notario. Entonces, lo normal es que se pide una cita en el registro civil para la apertura del expediente matrimonial, que es la entrega de los documentos de ambos contrayentes y la información de uno o dos testigos. Según cada registro civil tiene una norma en la que hay que llevar uno o dos testigos que darán fe de la existencia de la auténtica relación de pareja entre los contrayentes. Y el juez encargado del registro civil pues ordena que se haga la audiencia reservada, que como les decía es una pequeña entrevista por separado que se le hace a los contrayentes. El fiscal, digamos que califica o valora las respuestas que hayan dado los contrayentes y saca un auto, es decir, un escrito diciendo: a mí estos sí me convencieron, les autorizo, yo propongo que se les autorice o propongo que se les deniegue contraer matrimonio, que esta es una situación bastante difícil. Y en esas, pues el juez, a la vista de las respuestas y a la vista de la opinión calificada, cualificada que da el fiscal, pues es quien toma la decisión de decirles sí o decirles no. Si les dice que sí, que es lo más habitual, una vez autorizado por el registro civil, se coge una fecha para ya la boda como tal, para la celebración del matrimonio. Hay muchos registros civiles también que están desbordados, concretamente, por ejemplo, el de Madrid Capital. Una vez terminado de hacer el expediente matrimonial y ya obteniendo la autorización, nos dice que tenemos cita para contraer matrimonio a un año. Entonces ahí la gente pues ahí ya suele decir: venga, pues yo para adelantar mi boda y para hacerlo un poquito más ágil y expedito, pues decido ya contratar un notario, cualquier notario de ese municipio. Se le informa al registro civil: mire, yo quiero contraer matrimonio en tal notaría, y el registro civil manda la autorización por vía interna a la notaría concreta que le digamos, para que el notario celebre lo que es el contrato matrimonial o la boda en su notaría. También podemos ajustarnos a la agenda del propio registro civil. Repito, en el registro civil estos trámites de momento son gratuitos, no tienen tasas administrativas, mientras que en las notarías pues lógicamente son trámites de pago. Así que cualquiera de las dos vías es perfectamente legal y válida, y una vez celebremos la boda, el registro civil expide la partida de matrimonio. Hasta ahí es el procedimiento de casarse por lo civil entre un extranjero y un español. Entre un español y un español es prácticamente igual, es quizás un poquito más rápido porque digamos que la audiencia reservada intenta detectar otro tipo de fraudes, como puede ser posible, por ejemplo, a la seguridad social, para temas de pensiones, de herencias. Pero sí realmente es un poco más fácil contraer matrimonio entre dos españoles que entre un español y un extranjero. Aún así, el matrimonio, el trámite del matrimonio, el procedimiento termina con la expedición por parte del registro civil de un certificado de matrimonio, un literal, partida literal de matrimonio, y en ocasiones les dan el libro de familia. El libro de familia es una libretita donde se anotan los nombres, la fecha de matrimonio, el lugar, el tomo y el folio donde quedó registrado este matrimonio. Este libro de familia ya no se va a expedir, todavía es verdad que hay cajas, cientos de cajas que todavía reposan en los distintos registros civiles, pero que en cuanto se agoten ya se van a dejar de fabricar, porque pues ya todo esto, el tema registral ya está sistematizado, ya está informatizado y ya es básicamente con un código de barras, que es lo que vale al fin y al cabo con la fecha de expedición de estas partidas de matrimonio. Ya él pierde sentido esta libreta de familia, este libro de familia ya no tiene ninguna razón de ser, y pues no van a dejar de expedir. Una vez casados, pues ahí venimos a hablar, nos quedan 8 minutitos, de cuáles son los beneficios que puede hacer el extranjero que acaba de contraer matrimonio con un español y que todavía es residente legal y todavía no tiene la nacionalidad, o sea que todavía es extranjero. Pues inmediatamente se le abren las puertas de la oficina de extranjería de allí, de la provincia donde viva, para pedir su residencia comunitaria o su residencia por arraigo familiar, según los casos. En este caso, la residencia es una residencia estupenda por 5 años. Hemos hablado ya de que la persona que está casada con un español
inmediatamente puede pedir este permiso de residencia que le habilita a trabajar a cuenta ajena, a trabajar a cuenta propia e incluso a no trabajar, que le habilita a residir por 5 años en España y que, por supuesto, la gran ventaja de casarse, por ejemplo, frente a ser la pareja de hecho, a registrarse como pareja de hecho, es que la persona que realmente tiene un matrimonio con un español, no una pareja de hecho, sino que está casada, con solo 1 año de residencia podrá pedir la nacionalidad. Y ese ha sido el tema y la temática insistente que hemos venido realizando en los últimos directos, porque es el trámite más importante que un extranjero realiza aquí en España a nivel de extranjería y de estado civil. Nos dice Navi63 que están en Venezuela pero se vienen a España, que tienen hijos en común. Fíjate que acabo de decir que es muy importante que se traigan las partidas de nacimiento de esos hijos en común para que con ello pues logren reforzar, ¿no?, la idea del matrimonio. A Navi63 le tengo que decir, no me queda muy claro si alguno de los dos es español y el otro es venezolano, o si los dos son venezolanos y se piensan instalar aquí, o si los dos son españoles. En caso de que uno de los dos sea español y el otro venezolano, te recomiendo que te descargues este video y que lo puedas ver cuantas veces necesito. He dado, y vamos a repetir antes de terminar, el listado concreto de documentos que necesitan tanto de aquí como del país de origen para que de una vez te lo traigas todo recientemente conseguido allí en Venezuela. Recuerden todos que para contraer matrimonio todos los documentos que se tienen que entregar tienen que estar sacados y expedidos con menos de 3 meses de antelación a la fecha de la apertura de expediente matrimonial. Entonces es muy importante tener el listado de documentos completo y claro. Es muy importante saber cuánto se están demorando las citas en cada registro civil para poder coordinar bien y que esos papeles no vayan a perder vigencia. Ahora enseguida vuelvo a la pregunta de Navi para finalizar este programa con el listado concreto de documentos. Gracias a Daniel Lavanda, gracias a Cladaisy que se ha unido y a todas las personas que nos han escrito. Nos dice Diagil Guerrero, buenas tardes, mi esposo y yo somos residentes, estamos casados en el extranjero. ¿Cuál sería el paso y requisitos para legalizarlo aquí en España? El tema es que cuando los dos contrayentes o las dos partes del matrimonio son extranjeras, no pueden hacer la inscripción de matrimonio sino hasta el momento en que adquieren alguno de los dos o los dos la nacionalidad. Eso también es muy importante y de esto también haremos un programa. Cómo hacer la inscripción de un matrimonio que se ha contraído en otro país, cómo homologarlo y hacerlo válido aquí en España. Esto lo hablaremos en un próximo directo, pero de una vez te digo que hace falta que alguno de los dos ya tenga una partida de nacimiento español, es decir, ya sea español o española, y a partir de ahí se puede homologar o inscribir este matrimonio contraído en el extranjero. Dora Gutiérrez, se me salió aquí, perdón, nos dice también: muy buenas tardes, mi hija recibió su primera tarjeta de residencia hace 2 meses y su novio ha llegado a España hace 3 meses. ¿Ella se puede casar con él? Claro que se pueden casar entre dos extranjeros. Lo que pasa es que luego los beneficios que da el estar casado con un residente legal no van a ser los mismos que el estar casado con un español o con un europeo. Así que sí se pueden casar, no está prohibido. De hecho, el juez competente para celebrar ese matrimonio es el juez donde los dos contrayentes residan, es decir, el juez español. Para finalizar, porque nos quedan 3 minutitos, vamos a leer y a enumerar los requisitos de parte del extranjero. ¿Qué tiene que presentar para empezar y para darle apertura a ese expediente matrimonial? Tiene que entregar su pasaporte y su NIE si es residente legal, su partida o su registro civil de nacimiento apostillado y traducido, la certificación de su estado civil, si es soltero, el certificado de soltería, si ha sido casado con antelación, el certificado de matrimonio anterior con la nota de divorcio y la sentencia de divorcio. Todo lo que venga de nuestros países ha de venir apostillado. El empadronamiento de los 2 últimos años. Si no ha vivido aquí en los últimos 2 años, basta con un certificado de vecindad o con declaraciones extrajuicios hechas por 2 testigos ante notarios en su país de origen apostillado que ponga claramente el lugar de residencia de los 2 últimos años.
Y por último, hay que acudir al consulado de este extranjero a pedir el certificado de edictos para matrimonio, la inscripción consular y el certificado de capacidad matrimonial. Los propios consulados legalizan y apostillan esos documentos. De parte del ciudadano español, del contrayente español, basta su DNI, su literal o partida de nacimiento española, su empadronamiento de los últimos 2 años y la prueba de su estado civil. Si es soltero, aquí se llama fe de vida y estado, y si ha sido casado, hay que entregar la partida del matrimonio anterior con la anotación del divorcio, y si es viudo, pues con el certificado de defunción de su cónyuge anterior. Esto es todo. Agradezco inmensamente a todas las personas que se han conectado en este lunes. Berito, Carola, Ed Al 98, Z Valentina Gómez, muchas gracias por estar aquí. Son ya prácticamente las 4:30 de la tarde. Creo que no hay más preguntas. No sé si se me escapa alguien. Díaz León Mariscal, muchas gracias. Gracias a todos los participantes de este directo. Vamos a dejarlo grabado aquí colgado para que cualquier persona que lo necesite y que necesite una repetición pueda repetirlo cuantas veces sea necesario. Y nos vemos el jueves a la misma hora en Facebook. El próximo lunes también estaremos aquí en Instagram. Muchas gracias por estar apoyándonos, siguiéndonos y pues siempre a disposición en Gómez Navas Abogados. Chao, chao.